La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral irreversible y progresivo que destruye lentamente la memoria y las habilidades del pensamiento. Hoy hablaremos de mitos y realidades de esta enfermedad que empeora con el tiempo. Quédate con nosotros. Las vitaminas y los suplementos para la memoria pueden ayudar a prevenir la enfermedad del Alzheimer. ¿Mito o realidad? Mito. ¿Por qué? Se ha visto que en realidad ningún medicamento como tal puede prevenir la enfermedad de Alzheimer. Llámese vitamina B, llámese vitamina D de dedo, llámese omegas, llámese algún ya medicamento como tal ginkgo biloba o algunos que mejoran la circulación. No hay un estudio que compruebe que tomando estas vitaminas o complementos retrasemos o no nos vaya a dar la enfermedad de Alzheimer o algunas de las demencias. También me gustaría agregar que una cosa es la administración o toma de vitaminas o estos suplementos o complementos y otra cosa es si hay o no medicinas o actitudes que puedan prevenir la enfermedad de Alzheimer. Como tal, tampoco la podemos prevenir, pero sí podemos actuar en los factores de riesgo. De hecho, hay artículos desde el 2017, 2020 ratificados, en donde ya hay 12 factores de riesgo que podríamos mejorar. Por ejemplo, hacer una buena dieta mediterránea, o ahora ya le llaman dieta MIND, en donde es una dieta pues baja en sal, baja en carbohidratos, que contenga pocas grasas, que tenga más frutas y verduras, cantidades moderadas de carne. Ejercicio. La Organización Mundial de la Salud nos dice que también puede ayudar como factor de riesgo 150 minutos a la semana. Lo ideal, si es un ejercicio de muy bajo impacto, pues podrían ser hasta 300 minutos a la semana. Y obviamente que incluya ejercicios aeróbicos como los cardiovasculares, los de resistencia, los de flexibilidad y obviamente los de coordinación. Si hacemos esto, y no todos los de resistencia todos los días, sino 2 o 3 veces por semana. La cuestión de traumatismo craneoencefálico también es un factor de riesgo, tratar de evitarlo. La cuestión de vivir en zonas muy contaminadas o con cables de alta tensión, vivir debajo de ellos, ese es otro factor de riesgo. La cuestión del ánimo, se ha visto a veces el huevo, la gallina, si la depresión es antes de la demencia, sobre todo tipo Alzheimer, o si al tener Alzheimer, por esa noticia, nos puede dar depresión. En esos primeros años o cercano es algo importante. Enfermedades crónico-degenerativas, obviamente la diabetes, la hipertensión, y habíamos mencionado que de los factores más importantes es la educación. La educación en nuestras etapas iniciales de la vida, los 12 primeros años. Mientras más educación tengamos, mejor nos va a ir, o más tardíamente, porque tenemos mecanismos de suplencia que se llaman reserva cerebral. Si no tenemos una buena educación, podremos tener una mayor tasa de incidencia. El género, mujer o hombre, es muy ligero sobre la mujer, pero hay estudios contradictorios. Factor de riesgo clásico, la edad. A mayor edad, mayor probabilidades de tener todos los tipos de demencias. Pero esto no significa que solo a la persona mayor le puede dar las demencias o la enfermedad de Alzheimer. De hecho, hay las demencias de inicio temprano, que son antes de los 60. Generalmente esas tienen un factor genético, que son, por ejemplo, las frontales, por ejemplo, y también la enfermedad de Alzheimer, que tienen pues un curso mucho más complicado que el que es después de los 65 o 70 años de edad. Otros factores, la cuestión de la audición. En algunos países se ha visto que ese sería el primer factor de riesgo. En nuestro México es el factor educativo, pero hasta en un 9% de los pacientes pudiera ser el que no tengan ese aparato auditivo colocado en edades medias. Y todos estos sumados, si los pudiéramos mejorar, nos disminuirían hasta en un 40% la probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces son factores de riesgo que ayudarían a no tener la enfermedad. Si hacemos todo esto en conjunto, seguramente haremos que la tasa de prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias baje mucho más. Insisto, no hay un tratamiento que pueda prevenirla.
Ya hablaremos seguramente, como mito o realidad, si hay algo que lo cure. Si mi padre o madre tiene Alzheimer, ¿yo lo sufriré? ¿Mito o realidad? Mito. En realidad, aunque ambos padres tengan la enfermedad de Alzheimer, no significa que yo la voy a tener en un 100%. Los factores genéticos sí existen en algunos genes y sí aumentan las probabilidades, pero no significa que hay una penetrancia del 100%. De hecho, lo habíamos platicado ya en algún segmento y lo escucharán seguramente ustedes, en donde si mi enfermedad es en edades menores de los 60-65 años de edad, es más probable que esto sea un factor genético y lo pueda transmitir. Pero si solamente mi padre o mi madre o alguno de primera línea tiene la enfermedad, no es probable que tengamos la enfermedad. La gran mayoría de la enfermedad de Alzheimer, en un 80 o 90%, es esporádica, es decir, no es debido a una cuestión genética. Y es más, de hecho, así como hay genes que la puedan producir, los de presenilina, por ejemplo, y que hacen que haya más aumento de algunos depósitos de proteínas amiloide, de proteína tau en el cerebro, también ya empieza a haber genes que empiezan a prevenirla. Entonces, en un futuro, posiblemente, pues, si la terapia genómica funciona, es aceptada con todos los dilemas éticos, pudiera también ser un enfoque terapéutico a un mediano o largo plazo. ¿La edad es la causante del deterioro cognitivo? ¿Mito o realidad? Difícil de decir si es un mito o realidad, porque si yo les digo que es realidad a toda la audiencia, significaría que yo a cierta edad tendría ya una pérdida de mis facultades mentales. Es decir, por llegar a los 80 años ya tendría yo enfermedad de Alzheimer. Sí es cierto que sabemos que en nuestro México, pues prácticamente ya 1 de cada 10 personas son adultos mayores, personas mayores de 60 años, y que de ellos 1 de cada 10 seguramente tendrá una demencia. Pero que si esto lo vemos en el transcurso de la edad, sí, generalmente todas las personas de entre los 80 y 90 años, posiblemente 1 de cada 3 ya tiene un problema de memoria. O sea, sí hay con la edad mayores probabilidades, pero no todos por llegar a cierta edad vamos a tener la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí quiero dejar claro, que con esto de la edad y la población que estoy mencionando, claro que es una prioridad ya de salud pública hoy en día en nuestro México. ¿La demencia y el Alzheimer es lo mismo? ¿Mito o realidad? Es un mito. ¿Por qué? La demencia engloba a la enfermedad de Alzheimer. De hecho, la demencia, la más famosa, el 60% casi de todos los casos sería la demencia de Alzheimer, pero existen muy importantes la demencia vascular, la demencia de cuerpos de Lewy y las demencias frontotemporales. Pero hay un sinnúmero, unas docenas de diferentes tipos de demencias. Ahora, los psiquiatras, en lugar de llamar demencia, han querido, para que esto pues, es un aspecto a veces peyorativo, así como, o despectivo, como era viejo y ahora le llamamos persona mayor, en lugar de demencia, le llaman trastorno neurocognitivo, menor o mayor, dependiendo de los síntomas y signos que va teniendo el paciente, y a eso le ponemos un apellido, que es lo mismo que demencia, trastorno neurocognitivo mayor, y a esta demencia le podríamos poner, o a este trastorno, de tipo Alzheimer, de tipo vascular, de tipo de cuerpos de Lewy, o inclusive, que es la más frecuente, la mixta o de etiologías varias, en donde el paciente que tiene ya 70-75 años empezó posiblemente con Alzheimer, pero ya también se sumó alguna de vascular, que tuvo a lo mejor un evento vascular y en alguna área importante, depende del tamaño, el número de lesiones, y esto presente los síntomas. De hecho, recuerden que la demencia tipo Alzheimer, uno de los síntomas cardinales es la pérdida de memoria. En algunas demencias, como la frontotemporal, no lo presentan en los estadios iniciales, presentan cambios de conducta o la misma depresión y a veces por eso se tarda en hacer el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Existe una prueba que diagnostique el Alzheimer? ¿Mito o realidad? Igual, si me la hubiera preguntado hace 5 años, yo le hubiera dicho que es un mito. No había una prueba patognomónica, decimos los doctores, certera que yo la hago y hago el diagnóstico. Y ahorita regreso. En realidad lo que hacemos son pruebas de tamizaje
de valoración si el paciente tiene, por ejemplo, para Alzheimer, cambios ya en la memoria, cambios sutiles, números. Ya no sé marcar los teléfonos, si no me acuerdo hoy en día cómo marcar. Los dineros, que siguen siendo números, ya no encuentro bien los cambios, o dónde dejé ese dinero, dónde dejé las llaves. Todos podemos tener algún mal día y momentáneamente por alguna tensión o estrés, o hasta inclusive por falta de concentración, por tener depresión, algún olvido. Pero cuando estos olvidos pasan de ser de esporádicos a pasar ya unos meses, 3 a 6 meses, y permanecen, ya tendríamos que pensar en estos síntomas clínicos que darían orientación a pensar en que tiene demencia. Pero no son solo estas pruebas de test neuropsicológicos los que nos dan diagnóstico. Podemos sumar ya las pruebas ahora de imagenología, una tomografía, una resonancia magnética, en donde vamos viendo cómo se van destruyendo nuestro cerebro. Hay una atrofia, dependiendo de las zonas, casi siempre empieza en el hipotálamo, la zona central, y de ahí se va hacia la periferia, pero las áreas temporoparietales, donde empiezan entonces a tener esta pérdida de memoria. Y si yo veo que la atrofia es en otras zonas, frontotemporal, las de adelante, por ejemplo, y que tiene esos cambios de conducta, no sería Alzheimer. Y últimamente también ya hay biomarcadores, por eso digo que 5 años después tendría que decir que ya está a punto, yo creo que en 1 o 2 años, Dios mediante, en donde me saquen un examen y yo pueda medir varias proteínas, las amiloides, las taus, los neurofilamentos, por ejemplo, y entonces van a ir subiendo unos, bajando otros en sangre, y esto me pueda dar el diagnóstico de si tengo o no tengo más probabilidades de tener una demencia de tipo Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. De hecho, ya también existen marcadores en el cerebro, entonces se puede hacer un PET, una tomografía por emisión de positrones, en donde ya tiene un marcador específico y en el cerebro se pinta cuando ya hay esta acumulación o de proteínas amiloides o de proteína tau, y entonces ya inclina el diagnóstico. Entonces, ya el diagnóstico inicial en estos momentos es por síntomas, la pérdida de memoria, pero es tardío. Con estos nuevos que estamos diciendo, va a ser mucho más temprano y posiblemente podremos retrasar las manifestaciones 15, 20 años más, y a nuestro paciente pues tendrá una mejor calidad de vida. Mi papá está teniendo problemas de memoria. ¿Eso significa que está teniendo demencia? ¿Mito o realidad? Mito, pero hay que ir con el doctor. Realidad en el sentido de que no todas las personas mayores tienen un trastorno de memoria asociado al envejecimiento. Si esto es momentáneo, insisto, pasajero, pues empieza a ser mito. Pero si esto persiste en el tiempo, insisto, ha ido aumentando, algo era esporádico. Y a veces, acuérdense que yo quisiera tomar actividades de la vida diaria. Hay las actividades de la vida diaria instrumentales. Nosotros doctores usar un estetoscopio, tomar la presión, cómo hacer una historia clínica, a lo mejor cualquiera de nosotros utilizar un teléfono celular, una tablet, una computadora, o en nuestro trabajo alguna competencia que adquirimos. Si empezamos a perder esa competencia, o inclusive en nuestro entorno, en nuestras relaciones sociales, ya no éramos los de antes, no queremos salir porque no nos salen las palabras, y no solamente es problema de memoria, sino que ya estamos perdiendo esas actividades de la vida diaria instrumentales, cuidado, pudiera ser ya que estamos teniendo una demencia posiblemente de tipo Alzheimer. Si esto avanza y hacemos estas pruebas que decíamos de memoria, las fechas, los eventos, que son eventos y hechos, las primeras manifestaciones sin estos biomarcadores que hemos platicado de radiografías o de sacar de sangre, los primeros que vamos a evidenciar. Si pasa que ya no me acuerdo qué desayuné o qué hice ayer, o si ya me habló mi hijo, mi hija, o que una tarea la estoy perdiendo y ya tengo que utilizar muchas herramientas como alguna libreta para estar recordándome, y aún así no recuerdo dónde está la libreta escondida, pues entonces tengo seguramente ya un problema de memoria que no es clásico de la edad. Si esto sigue avanzando, pues a veces el diagnóstico es de pasillo, es decir, si ya ni siquiera las actividades de la vida diaria
básicas, no las instrumentales, como sería, por ejemplo, el poder comer por mí mismo, el mastigar, el deglutir, el no saber si me llevo la cuchara hacia la boca o iba hacia el plato, por ejemplo, el caminar, subir, bajar escaleras, control de esfínteres, seguramente pues estamos ya, por desgracia, en una etapa más tardía de la enfermedad. Todas las personas con Alzheimer se tornan violentos y agresivos. ¿Mito o realidad? Mito. Definitivamente no todo paciente con Alzheimer va a ser agresivo, destructivo o hiriente. De hecho, solo algunos llegan a tener estas complicaciones. Hemos estado platicando que hay este trastorno neurocognitivo mayor o esta demencia tipo Alzheimer de inicio, generalmente tardío, insistimos, si es después de los 65 años, y puede estar complicado o no complicado, y así lo tendríamos que referir los médicos. Complicado, por ejemplo, con depresión o complicado con estos trastornos o síntomas neuropsiquiátricos o neuropsicológicos que sí pueden ser pues de delirio, de que les están robando, de que les están poniendo el cuerno, la pareja, o de que oyen voces o que ven figuras, pero en esos casos son aislados. Sí hay tratamientos que se tienen que dar como cualquier otro. Ahí posiblemente el especialista no seremos los geriatras ni los neurólogos, sino los psiquiatras los que estarán mayormente capacitados para tratar estos síntomas neuroconductuales, que pueden ser transitorios y de hecho, una vez que avanza y que hay más pérdida de la memoria, pues el paciente, por desgracia, ni siquiera va a tener esa competencia o habilidad para presentar estos síntomas psiquiátricos. Pero en estadios iniciales, en la gran mayoría de los pacientes, no presentan ninguno de estos síntomas que he estado mencionando. Si los presentaran como estadio inicial, posiblemente tendría yo que pensar que es una demencia de cuerpos de Lewy y no un Alzheimer. Los medicamentos existentes frenan la enfermedad del Alzheimer. ¿Mito o realidad? Tendría yo que, y si están viendo mi cara, pues es un mito. Ojalá y tuviéramos un tratamiento curativo de la enfermedad. Desde hace 20 años, principios de este siglo, hemos tenido ya a la disposición medicamentos que pueden enlentecer un poco más la pérdida de estas neuronas y por lo tanto de estas habilidades de la memoria o de estas actividades, de la realización de estas actividades de la vida diaria. Existen dos grupos en realidad, los que se usan en etapas iniciales, que son los inhibidores de acetilcolinesterasa, que lo que hacen es tratan de mantener o enganchar un poquito las neuronas que están involucradas en la memoria, sirven una época y a veces si esto sigue avanzando, por eso digo que no están curando, se utiliza un segundo grupo que son unos inhibidores de los receptores de N-metildeaspartato, que es un segundo grupo, una sola medicina, y esta se puede adicionar en un medicamento o combo, como se le dice, y iniciar siempre de dosis muy bajas, irlo subiendo, lo tiene que hacer un médico, cualquiera de los tres que estamos más capacitados, que sería pues el psiquiatra, el neurólogo y el geriatra, en orden alfabético inverso, para que no haya ningún problema, cualquiera de ellos, y lo sabemos hacer, sabiendo que tienen algunas excepciones, si hay un paciente con daño renal sobre todo, algunos hepáticos, hay que hacer ajuste de los medicamentos, y solo enlentecen, si va avanzando. Y ahí a veces hay un problema o un dilema. ¿Hasta cuándo da el medicamento? A veces algunos mencionan que estas actividades de la vida diaria, como el deglutir, posiblemente algunos de los medicamentos pudieran mantenerlos. Pero si ya vemos que está en etapas finales y que el problema de deglución es un problema importante a pesar de contar con medicamentos que son líquidos o que son pastillas que se disuelven en la boca, pues habrá que considerar el suspender. Pero desde hace 2 años, junio de hace 2 años, 2022, en Estados Unidos y en el mundo se aprobaron ya un nuevo grupo de medicamentos que son anticuerpos monoclonales, no diré las marcas, tratamientos muy caros, hablamos de $1,000,000 en un año, ya después al año siguiente salió otro de $500,000 en un año, y lo que están haciendo es retrasar o medio detener
unos meses la enfermedad. 5 meses posiblemente. Significaría que en el mundo a lo mejor ese año haya 5 millones de personas que no van a tener Alzheimer. Al año que entra, pues seguramente va a haber. Pero estamos retrasando 3 millones de personas que ese año no lo tienen. Lo que sí es, sigue su evolución. De hecho, hay algunos pacientes que han tomado uno y luego el otro, y bueno, a lo mejor llegan casi al año de retrasar, pero no están curando como tal. Sí nos dan una ventana en donde mantienen estas actividades de la vida diaria y pueden estar viviendo solos. De hecho, es un mito que cualquiera que tengamos Alzheimer en este momento nos tienen que trasladar a una institución porque no nos podemos valer por nosotros mismos. En etapas iniciales, si hacemos esta cuestión de los factores de riesgo, de cierta rehabilitación, con a lo mejor alguna preparación de nuestro entorno, podremos seguir viviendo en casa sin la necesidad, como en etapas finales, de alguien que nos esté ayudando, que sería también una cuestión importante de un cuidador formal o informal. Oigan, también me gustaría hacer énfasis en algo que no hemos manejado como parte del tratamiento, un cuidador. Realmente sabemos que como la enfermedad es progresiva, lenta, pues irreversible hasta donde vamos hoy en día, generalmente a veces va a haber ya actividades de la vida diaria que no las vamos a poder realizar por nosotros mismos. Al principio necesitaremos solo una supervisión, pero en etapas más avanzadas, no todos llegamos a esas etapas, vamos a necesitar a un cuidador. Generalmente el cuidador designado es el que está en casa. Puede ser la pareja, que también ya tiene años, que le va a costar trabajo cuidar a su pareja, aunque lo haga con cariño. Y segundo, pues a veces algún descendiente. Primero entran los hijos, y yo diría las hijas, y si hay soltera, pues yo no sé si era una costumbre social, y de hecho hay películas por ahí que evidencian que bueno, la mujer no se casa y es la última. Esto es una cuestión muy debatible definitivamente. Y además, recuerden que como por ahí hay algún libro, el día no solo tiene 24 horas, tiene 36 horas. Imagínense no dormir durante varios días porque en las noches nuestro familiar se levante para ir al baño porque cree que es hora de ir a trabajar y quiere bañarse y vestirse, o que quiere bajar a guisar porque le tiene que hacer el desayuno a sus hijos para que salgan a la escuela porque no tienen ese concepto de la realidad. Nos va quemando y hace un síndrome del cuidador exhausto que si no atendemos, muchas veces ese cuidador, si no tiene el apoyo, el soporte del resto de la familia, puede enfermarse y hasta morirse. Por lo que los invito a que si alguno de ustedes tiene algún paciente con enfermedad de Alzheimer y ya designaron a un cuidador, definitivamente le den el apoyo, el sustento, no solamente económico, pero también emocional, de que tenga sus días libres, como cualquiera de nosotros que no trabajamos en algún momento, algunas horas, o que además se vaya preparando y no esté las 24 horas involucrado, porque tarde o temprano, si ese familiar de Alzheimer pues sigue progresando, se va a ir. Y en ese momento queda un nicho vacío que no sabe cómo llenarlo y a esa persona le va a dar seguramente un duelo más importante. Por lo que en realidad no olvidemos el papel del cuidador, que por desgracia en nuestro México no está remunerado. Sí, obviamente puede haber unas enfermeras y cuidadores, rehabilitadores, que también es importante mantenerlos con cierta flexibilidad, como habíamos dicho, en movimiento, pero que esto, como se están dando cuenta, es una labor integral, de equipo. Y de equipo no solamente de los profesionales de la salud de los que hemos estado hablando, y no solamente de la familia, sino también de las amistades y de la sociedad y de las políticas para poder atender mejor a un paciente con Alzheimer. Y ¿saben qué? Se me estaba olvidando tratar de mencionarles a cada uno de ustedes que a veces pensamos, aquí hay un paciente o una persona, que es lo que yo quisiera, más que un paciente, una persona con un problema, con una enfermedad, en donde es cierto que perdió esa memoria y por lo tanto esa competencia para poder realizar las actividades de la vida diaria. Y por lo tanto, si a lo mejor es mi familiar o algún ser querido, pues ya para qué lo veo, ni siquiera se acuerda de mí. Y en realidad puede ser que pierdan la memoria, pero los sentimientos no los va a perder. Acérquense,
Todos, y más nuestro paciente con alguna enfermedad de Alzheimer, necesita sentir que es arropado en ese entorno, y si es familiar, mucho mejor. Que vayamos, que nos acerquemos. De hecho, sobre todo en etapas ya más avanzadas, cuando no recuerdan bien qué persona es la que está enfrente, es importante que nos identifiquemos. Soy tu hijo, soy tu hija, soy tu esposo, el nombre, y si veo que en ese momento me reconoce, entonces sí, me puedo acercar, darle un abrazo, un beso, decirle que lo extraño, que lo quiero, si está en unos buenos días, porque esto no es una escala que todos los días va para más, para abajo. Puede haber que hay unos días buenos, unos días malos. En el final, es cierto, vamos perdiendo facultades, pero hay unos días buenos, hay que aprovecharlos, a lo mejor hasta podemos salir. Claro, su entorno tiene que ser lo más rutinario posible para que no le cause lo que hemos dicho en otros segmentos, de que le cause problemas de irritabilidad, de angustia o alguna violencia en algunos contados casos, pero que no pierden, insisto, el sentir, los sentimientos, y que nos acerquemos a ellos. Es muy importante para que en realidad se sientan arropados. Muchas gracias por ver este video. Compártelo ahora con tus amigos y tus seres queridos. Si tienes dudas o conoces algún otro mito, escríbelo en la caja de descripciones y te estaremos respondiendo. No olvides apoyar con tu donativo la labor de la Cruz Roja Mexicana y suscríbete al canal para que veas más contenido como este. Yo soy Rodolfo Albrecht, geriatra, y nos vemos en un próximo video. No olvides acudir al médico oportunamente. Hasta pronto.